y ahora vamos pues a la enseñanza del día de hoy, pero como siempre, como es costumbre, lo invito a que cierre sus ojos y me acompañe a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, no venimos a escuchar al hombre, sino que venimos a aprender de ti. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, porque al final del día todas son tus palabras. Yo te ruego que nos des la sabiduría, Señor, para recibirla y para atesorarla, Señor, como un tesoro valioso, Señor, que podamos guardar, Señor, y para utilizarlo cuando sea necesario y ponerlo por obra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues la enseñanza del día de hoy lleva por título la oración persistente. Y así como que no quiere la cosa, ya estamos en la enseñanza número 54 de nuestra serie en Palabras de Jesús. Es decir, que prácticamente ya nos hubiéramos aventado un año si fuera de continuo, ¿verdad? Imagínense un año escuchándome, ¿no se aburre? Mire, vaya por favor a la palabra de Dios y busque por favor Lucas 18:1. Y mientras lo busca, quiero comentarle que continuamos en el mismo contexto, es donde nos quedamos en la enseñanza anterior. Porque Jesús les estaba explicando a sus discípulos cuándo sería la venida del Hijo del Hombre. Les estaba hablando de ese día en que Él regresará por segunda ocasión. Y hablar de la segunda venida de Jesús no es muy común. Pero ahora, en esta segunda venida dice que Él vendrá a hacer justicia y a instituir el reino de Dios. Y agrega a continuación Lucas 18:1, mire, está hablando del reino de Dios y luego dice las siguientes palabras. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2, diciendo Jesús, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mire las palabras de Jesús, mire, por lo que acabamos de leer podemos llegar a pensar, ¿y qué tiene que ver esto con la segunda venida de Jesús? O sea, ¿qué tiene que ver que una viuda vaya y le reclame a un juez? ¿En qué parte está relacionada esta parábola con el reino de Dios? Y pues sí, obviamente como que no tiene relación, ¿verdad? Parece que es un tema totalmente diferente, pero no se desespere, no se adelante. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de explicarlo y espero que el Señor me dé gracia para hacerlo. Vamos a partir del verso 2, donde Jesús describe una parábola que es conocida por todos nosotros. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero esta parábola lleva implícita una enseñanza de perseverancia, pero la perseverancia no es sobre cualquier cosa, y vamos a ver de qué se trata. Lucas 18:2, dijo Jesús, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Vamos a tratar de entenderla. Los jueces han existido desde siempre, y aquí en este verso está hablando de una autoridad civil que está encargada de hacer litigios en un tribunal. Este hombre, este juez, se suponía que aplicaba las leyes desde un punto de vista legal, desde un punto de vista cotidiano. Él no tenía nada que ver con las leyes del Antiguo Testamento ni con tradiciones religiosas. Este era un juez de distrito, por así decirlo, ¿no? Su trabajo era pura y meramente secular. Veía problemas de robos, de asesinatos, de injusticias, etcétera, etcétera. Pero aún así, aunque él no quisiera, él tenía una responsabilidad civil, un deber muy serio de defender la ley con justicia y sabiduría. Bueno, eso es lo que en teoría deben hacer los jueces, ¿verdad? En teoría deben de respetar la ley y hacerlo con justicia y sabiduría. Pero el verso 2 dice que este hombre ni temía a Dios ni respetaba a otro ser humano. Ahora, esta expresión, por así decirlo, es un eufemismo. Es la forma elegante de decir que esta persona era perversa y rebelde, que era alguien inmoral, que no sentía ni amor ni simpatía por los demás. ¿Qué clase de persona, no? En otras palabras, era corrupto y no le interesaba en lo más mínimo el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Entonces no temía a Dios. Y no amaba al prójimo, es decir, tampoco le interesaba el segundo mandamiento.
Y aquí podemos ver, con estas características de este hombre, cómo desde hace miles de años la perversión y el pecado que existe en el humano, pues está en las mismas circunstancias. Y mire, no es un problema de la época, no quiere decir que antes eran peores y que ahora son mejores o viceversa. Es un problema del corazón. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces la maldad ya viene en el hombre, viene en el paquete desde que nacemos, ¿no? Entonces este juez era un vil, era injusto, perverso, malvado, abusivo, ventajoso, ruin, y póngale los adjetivos calificativos que usted quiera. Ahora, ¿se imaginan las tranzas que hacía en el juzgado? Híjole, porque desde entonces había moche, ¿no? Ahora, tristemente esto pasa en la actualidad y obviamente, bueno, pues con sus contadas y honrosas excepciones. Hay los buenos, ¿no? Pero en fin, esta es otra historia. Regrese a Lucas 18 del verso 3. Dice que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Miren el ruego. Esta pobre viuda tuvo que llegar a solicitar justicia ante el tribunal de la ciudad. Ella esperaba que se impartiera la ley. Y muy seguramente ella, al quedar viuda, fue abusada por alguno de los vecinos o algún conocido sacó ventaja y le engañó y la dejó sin bienes ni recursos en donde vivir. Y esto pues obviamente lo vemos en todos lados, ¿no? Gente abusiva. Pero en este verso alcanzamos a ver que la petición de esta mujer ya era algo cotidiano. Ella estaba ahí todos los días. ¿Por qué? Porque su necesidad económica era tan desesperante que aparecía todos los días ante el juez para pedir justicia. Ahora otra cosa, la actividad en los tribunales, sobre todo en esos tiempos, era algo que solo competía a los hombres. Entonces, ¿qué hacía ahí esa mujer? Bueno, esto nos indica que ella no tenía ningún hijo, ni ningún familiar cercano, ni ningún hermano, ni ningún cuñado, ni nada que fuera un primo lejano, lo que sea, que le ayudara a realizar los trámites por ella. No tenía a nadie. Ahora sí que no tenía nada ni nadie, porque ya la habían despojado de sus recursos y no había nadie que intercediera por ella. Y esta mujer representa a aquellos que están indefensos, solos, hambrientos, agobiados y desamparados. Vea la posición de la mujer. Ahora, si nos remitimos a las instrucciones del Antiguo Testamento, ahí se indicaba que no se debería de maltratar ni de afligir a las viudas, no se les debía de tratar mal, sino que por el contrario, a las viudas se les tenía que tratar con respeto, con justicia y con misericordia. No lo vamos a buscar, pero ahí está en el Antiguo Testamento. Porque diferentes pasajes bíblicos hablan del derecho que ellas tenían. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, esta mujer tenía de su lado a la ley. Pero el juez era injusto y no le hacía caso, es decir, no la apelaba a pesar de que le rogaba continuamente. Y ella le decía, hazme justicia de mi adversario. Mira cómo me tiene, estoy desvalida, ayúdame por favor. ¿Que no ves que me dejó en la calle? Pero para el juez esta mujer no le representaba ningún beneficio, ¿verdad? No le representaba ningún beneficio. Por lo tanto, pues no le hacía caso y simplemente se mostraba indiferente ante ella. No sé, me lo imagino diciendo, ya lo veremos después, hazte a un lado, mujer. Mañana lo vemos. Y llegaba mañana y decía otra vez, mañana lo vemos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero la perseverancia de la mujer fue en aumento. Ella continuó rogándole y rogándole todos los días. Ella insistía e insistía, hazme justicia. Tú sabes que tengo razón, me despojaron, por favor, haz tu trabajo, ayúdame, da un veredicto justo. Ahora, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Pues solamente pidiendo lo necesario, exigiendo justicia. Y mire lo que dice el verso 4, vaya al verso 4 por favor. Dice, y él, es decir el juez, no quiso por algún tiempo, es decir, la escuchó, pero se hacía el desentendido. Sabía cuál era la situación de ella, sabía cómo remediarlo, pero no le quería hacer justicia. Él no quería, pero la mujer no cedía, y ella continuaba haciendo su petición. Continuamos ahí en el verso 4. Pero después dijo dentro de sí, y mire cómo se describe a él mismo, esto es bien interesante. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
¿Qué estaba haciendo? Mire, esto indica que él estaba consciente de su maldad. Sabía que no tenía amor ni aprecio por los demás. Y esta es una confesión de su inmoralidad. Él era insensible, no le daba vergüenza reconocerlo. Literalmente decía, soy perverso, ¿y qué? Literalmente. Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre. Ahora, todos los humanos, mire, todos los humanos sabemos dentro de nosotros cuando estamos actuando mal, sí o no. Y mire, nosotros como cristianos, pues obviamente el Espíritu Santo nos redarguye. Pero allá afuera, su conciencia también les recuerda que están haciendo las cosas mal, pero no les interesa. Todo mundo sabe cuando hace las cosas mal, todos. Y mire, al final de los tiempos nadie va a poder alegar inocencia, ¿eh? Nadie va a poder decir, ay, es que yo no sabía que eso era malo. No, nadie lo va a poder hacer. Pero bueno, sigamos con la historia. Este hombre se reconocía a sí mismo como un perverso. Él detestaba que la viuda fuera a pedir justicia. Verso 5 de Lucas 18 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Fíjense lo que está diciendo. El juez injusto ya estaba harto. La insistencia de esta mujer era demasiado, no la soportaba. Le molestaba el simple hecho de que ella atravesara la puerta. Era como, no sé, yo me lo imagino así. Ay, otra vez viene a pedir lo mismo. Pero qué lata con esta mujer. Hombre que no se cansa. Mire, este hombre inmoral se dio cuenta que ella no iba a desistir, que no estaba dispuesta a suspender sus peticiones. Y dice, porque me es molesta, continuamos ahí en el versículo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Para él era como si le estuvieran golpeando en el rostro. ¡Ay, ahí viene otra vez esta mujer! Finalmente el juez, injusto, decidió hacer lo que tenía que hacer, porque era su trabajo, pero no lo hizo por convicción, sino por la insistencia de la mujer, porque estaba a punto de agotar su paciencia. Lo tenía, como decimos aquí coloquialmente, hasta la coronilla. Mire, me tiene, pero hasta acá, ¿no? Ahora él le hizo justicia, pero por sus propios intereses egoístas. Le voy a hacer justicia con tal de que ya no venga. ¿Sí? Así literal, ¿no? Ahora, esta parábola de la viuda, que tiene una gran necesidad, es un ejemplo de la insistencia y perseverancia que debemos de tener ustedes y yo como cristianos al momento de hacer nuestras peticiones a Dios. Pero vamos más para allá. Mire, normalmente, y esto es lo común, esto es lo que todos hacemos, ustedes y yo oramos por nuestras necesidades, por aquellas cosas que nos aquejan. Oramos por salud, por economía, por sabiduría, por los problemas que traemos, oramos por los hijos, etcétera, etcétera. Comúnmente oramos, bueno, se supone que oramos, ¿no? Pero principalmente oramos por nosotros mismos, pero solamente oramos un poquito por los demás. No somos muy buenos intercesores. Y está bien que oremos dentro de los parámetros, puede decirse, lógicos o reales de nuestras necesidades, ¿no? Y está bien. Pero las palabras de Jesús, o en palabras de Jesús, vemos que esta enseñanza es más profunda. Lo invito a que regresemos al verso 1 de Lucas 18. Dice Jesús, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, ¿de qué estamos hablando originalmente? Recuerde que previamente, en los últimos capítulos que hemos visto, se está hablando de la llegada del reino de Dios, de su segunda venida. Entonces la enseñanza práctica que todos los cristianos debemos de tener es que debemos de orar y pedir continuamente, así como lo hizo la viuda al juez injusto, de orar y pedir continuamente, pero no solamente por nuestras necesidades y problemas, no, sino que debemos orar continuamente, es decir, todos los días, por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la petición que siempre debe estar dentro de nuestras oraciones. Y yo le puedo asegurar que casi nunca oramos porque el Señor venga. Pero eso es a lo que se refiere Jesús, que oremos persistentemente para que Él regrese. Mire, este debe de ser un anhelo, un ruego que todos los cristianos debemos de tener, que todos los cristianos debemos de hacer, continuar orando siempre, no desistir, no desmayar mientras esperamos su regreso. A eso es a lo que se refiere Jesús, porque los cristianos verdaderos
Creo que todos los cristianos verdaderos anhelamos ver a Jesús, verlo en su reino, reinando con poder. Se trata de Él, no de nosotros. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Estas son palabras de Jesús. Amén, dijo Juan. Sí, Señor Jesús, ven. Ese es el anhelo que debe de existir. Señor, ven. Esta es la oración persistente a la que se refiere la palabra. Y todos los cristianos deberíamos de anhelar y de hacer esa oración, incluirla como parte de nuestras oraciones. Esa petición que está centrada en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Persistir, perseverar. Verso 6 de Lucas 18, y mire lo que dijo el Señor. Oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. Y aquí es donde viene la comparación en palabras de Jesús. Si este hombre perverso, este juez deshonesto, corrupto e injusto, finalmente hizo lo que le correspondía hacer, verso 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Que acaso no hará justicia? Es decir, ¿cuánto más no hará mi Padre por todos aquellos que lo buscan, que lo aman cuando Él es justo? ¿Que acaso no hará justicia por aquellos que anhelan mi regreso? ¿Que no hará justicia por aquellos que oran de manera continua? ¿No hará justicia? ¿Se tardará en responderles? Ahí está otra pregunta de Jesús. La respuesta es claro que no. El Señor no se tarda en responder, mis hermanos, porque todos los que amamos al Señor ya tenemos la certeza de su segunda venida. Ya tenemos fe, creemos en ella. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que Él vendrá. Pero por el momento no ha llegado. ¿Por qué? Porque el Señor sigue extendiendo su misericordia. Por eso. Y esto lo sabía Pedro. Busque 2 de Pedro 3:9 y ahí lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque él ya tenía la respuesta, pero alentaba a los demás de la siguiente forma. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, mientras el Señor no llegue, es una oportunidad y es una gracia extendida. Y mire, yo voy a hablar de manera particular, ¿sí? Sé que dentro de mis oraciones también el anhelo de que el Señor regrese, pero también está el sano deseo de decir, Señor, pero que mis hijos también te acepten, no llegues antes. Es un anhelo legítimo, ¿no? Queremos que los que están cerca también acepten al Señor. Y el Señor sigue extendiendo su misericordia. Por eso es que Jesús recalca en Lucas 18:8, dice, os digo que pronto les hará justicia. Pronto. ¿Pronto cuándo? Mire, van más de 2000 años, pero dice la palabra que para el Señor un día son como ¿cuántos? Como 1000 años, ¿sí? Y viceversa. Entonces para el Señor van 2 días, así que todos tranquilos, no sabemos cuándo. Pero la convicción la tiene todo aquel que busque y llame a Dios. Esa es la realidad. Si usted busca y llama a Dios, usted tiene convicción. Es para todo aquel que anhela estar con Él. Es algo de lo que ya participamos los creyentes. Y finalmente Jesús, en la segunda parte del verso 8, hace una pregunta reflexiva. Vea la pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta fue en su momento para los discípulos, pero ahora lo es para todos nosotros y cada uno de manera particular debemos de responder. ¿Qué debemos de responder? ¿Cómo estaremos nosotros cuando el Señor regrese? ¿Acaso encontrará a alguien orando con pasión, fe y fidelidad? ¿Habrá alguien que ame su llegada y que clame, ven Señor Jesús, ven? ¿Habrá? Yo espero que sí. Que usted y yo seamos de eso, si es que el Señor no nos llama antes a su presencia, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué tenemos que anhelar que venga el Señor? Mire, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata del Señor. Y entender esto que es por Él y para Él, que todo es por Él y para Él, nos lleva a confiar, nos lleva a descansar en el Señor y tener una vida firme y constante. Es una esperanza que nos hace crecer en la obra del Señor
y saber que nuestro trabajo no es en vano, cualquiera que hagamos, todo es para Él, no es por nosotros. Todos los cristianos sobre la tierra debemos de orar por su regreso, estar expectantes por el cumplimiento de la promesa y tener esa convicción. Porque tener esa convicción, mis hermanos, transforma nuestras vidas. Y yo espero que usted esté de acuerdo. Mire, yo sé que los que estamos aquí, el Señor nos ha ido transformando. Y a veces nos acostumbramos tanto a vernos, que cuando cometemos algún error decimos, ay, pues ni parece cristiano. No, es que no me conociste antes. Si supieras lo que era. Eso no quiere decir que somos perfectos, somos pecadores que estamos delante del Señor y vamos avanzando. Pero regresemos a la historia. Los fariseos y los escribas, los discípulos y las multitudes se arremolinaban ante Jesús. Ellos estaban expectantes y muchas preguntas y dudas se presentaban en sus mentes. ¿Qué nos está diciendo? No entendemos. Jesús les había hablado en parábolas sobre cómo y cuándo sería la venida del reino. ¿Cuándo se haría justicia definitiva? Por lo tanto, es evidente que en la cabeza de todos los que estaban ahí presentes, de los que escuchaban, las palabras de Jesús les hicieran como cortocircuito y sus pensamientos se arremolinaran unos con otros, como que no entendían, y empezaron a hablar y a dialogar entre sí, y entre la multitud se escucharon voces, conversaciones e incluso afirmaciones de algunos que creían o que se decían que eran buenos y justos. Y miren, no lo estoy inventando, ahorita lo vamos a leer. Porque no faltaron los que empezaron a decir, nosotros cumplimos con toda la ley, no necesitamos más, nosotros estamos limpios, hemos cumplido, nosotros entraremos caminando al reino de Dios y seremos recibidos con honores. Se escuchó eso, y Jesús pacientemente, ante todos aquellos que creían que por méritos propios, que por esfuerzo personal, que por su propia justicia estaban agradando a Dios, y que según ellos, a su parecer, esto les aseguraba la entrada al reino, les dijo, verso 9 de Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos, de ahí lo saqué, porque Jesús lo escuchó, y menospreciaban a los otros diciendo, pues nosotros vamos al reino, ustedes no, dijo también esta parábola. Mire qué palabras de Jesús. Parece que Jesús está hablando de una manera general y dice, unos que confían en sí mismos, así de manera general, ¿no? Pero la realidad es que se está dirigiendo directamente a los escribas y fariseos. Ellos eran los que despreciaban a los que no seguían sus reglas. Ellos eran los que trataban a los otros como si no valieran nada. Ellos eran los que se sentían justos. Y les dice en el verso 10, les narra una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Así o más directo. Ahora rápidamente los fariseos entendieron el ejemplo, ¿no? Está hablando de nosotros. Pero para ellos era común el ir a orar al templo. Y que un fariseo estuviera en el templo orando, pues no tenía nada de especial. Pero el ejemplo de entrada, pues no les agradó porque Jesús los estaba nombrando. Uno era fariseo, hace alusión a ellos. Y los pone en la misma circunstancia que el odiado recaudador de impuestos. Y se preguntan, ¿y qué hacía ese ladrón en el templo? ¿Qué hacía en casa de oración? Porque por si usted no sabía, para los judíos el templo era la casa de oración. Pues si quiere saber de dónde viene el nombre. Según ellos, desde su muy personal perspectiva, según los fariseos, ser un fariseo, mire lo que significaba para ellos. Ser un fariseo representaba lo mejor de lo mejor. Lo mejor que puede usted encontrar en la sociedad, la crema innata. Ser un fariseo era un orgullo. Ellos se sentían piadosos, buenos, respetados. Pensaban, suponían que todo el mundo los quería. Es decir, ellos pensaban que eran una especie de meta por alcanzar. Todos van a querer ser como yo. Ey, ahora verán. Y por el contrario, para los fariseos, el ser un publicano representaba ser el más detestado miembro de toda la comunidad judía. Un recaudador de impuestos. Esos son unos impíos, son unos ladrones, son unos traidores. Ser un recaudador de impuestos era ser detestados por todos. Ahora vaya imaginando la escena, mire, yo lo invito a que haga eso porque no sé, a mí se me facilita ver en mi mente esas imágenes, ¿no? Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie. El fariseo puesto en pie, mire, ¿qué estaba haciendo el fariseo? El fariseo estaba como yo así paradito, ¿no?
Según la palabra de Dios, se puede orar parado, de rodillas, sentado, inclinado, tendido boca abajo, con los brazos levantados, mirando hacia el cielo, viendo hacia el piso, como usted quiera. Y esto lo podemos sustentar bíblicamente, eso está ahí, hay muchos ejemplos. En realidad Dios no ve nuestra postura, Dios ve el corazón, no ve cómo nosotros estamos puestos, ¿no? Él ve nuestro corazón. ¿De qué nos sirve atormentando las rodillas si estamos parados en nuestro interior, ¿no? O sea, realmente no es así. Porque la realidad es que si estaba permitido orar parado, ¿por qué Jesús está recalcando esta frase? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Ponga atención. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. ¿Qué tal? ¿Cómo se le hizo esa oración? Una oración bien santurrona, ¿va? Y bien autocomplaciente. Esta no es una oración a Dios. No le da la honra, no le da la gloria, no le da alabanza al Creador, no le pide nada, no pone sus peticiones delante de Él, sino que se alaba a sí mismo, como decimos aquí, estaba dándose chayotazos, presumiendo de Él mismo. Yo soy bueno, yo soy justo, yo soy honrado, yo soy fiel. Y esta es una arrogante declaración, es pura hipocresía. Y le está diciendo a Dios, mira qué bueno soy, más bueno, imposible. Ve qué bien me ha portado y las metas que ha alcanzado. Pero en su orgullo aún no estaba satisfecho. Él oraba en pie, pero no por una posición sin importancia. Él tenía una razón por la cual oraba en pie. Él estaba de pie para observar de manera altanera a todos los que entraban al templo a orar. Él estaba observando, con los ojos abiertos, no sea que algún inmundo o algún desagradable se acercara a él y lo tocara accidentalmente. Lo contaminaría. Este hombre se mantenía a la distancia de todos, y esto era algo común entre los fariseos. Mantenerse alejado de los demás, según ellos, les hacía notar que ellos estaban en una posición espiritualmente más alta. Es decir, no se mezclaban con la chusma. Y él estaba de pie buscando el ejemplo perfecto, buscando la clase de individuo que él no era. En otras palabras, él estaba de pie criticando y observando a todos los demás para ver sus defectos y sus errores, para sentirse más que los demás, y de repente, al desviar su mirada, encontró el ejemplo perfecto. Y dijo, gracias a Dios que no soy, ¿cómo dice ahí el versículo? Ni aun como este publicano. ¡Qué corazón! No soy como este pecador, como este ladrón. Su orgullo estaba por los cielos. Este fariseo pensaba que entraría al reino de Dios con todo y zapatos. Pero todo no termina ahí. Aún estaba insatisfecho. Así que empieza a dar una lista de las actividades religiosas que él realizaba. Lucas 18:12 dice, ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué tal? Soy bien bueno, doy de todo, más perfecto. Nadie. ¿Te das cuenta, Señor, de todo lo que hago? Lunes y jueves ayuno, diezmo la menta y el eneldo, cumplo con todo. ¿Qué tal esa actitud? Terrible, ¿verdad? Terrible. Mire, dentro de los documentos históricos, se encontró una oración farisaica que data más o menos de la fecha en que Jesús estuvo en la tierra, y esta oración de los fariseos va más o menos así. Dice la oración, te agradezco, Jehová mi Dios, porque has asignado mi destino con aquellos que se sientan en la casa de estudio, y no con aquellos que se sientan en las esquinas, vagos, cambistas y comerciantes. Porque me levanto temprano y ellos también, pero yo me levanto temprano para estudiar las palabras de la Torá. Y ellos se levantan temprano para ocupar su tiempo en cosas sin importancia. Yo me fatigo y ellos también se fatigan, pero yo me fatigo y gano, y ellos se fatigan y no ganan nada. Yo corro y ellos también corren, pero yo corro hacia la vida, a la era por venir, mientras que ellos corren hacia el foso de la desesperación. ¿Cómo se le hizo esa oración? A mí en lo particular se me hizo terrible. Es un corazón orgulloso y todo está en el yo. Y lamentablemente, mis hermanos, en las iglesias evangélicas
Hay muchos cristianos religiosos y fariseos. Hay muchos que no se reconocen como pecadores y necesitados. Piensan que no necesitan de Dios y se hacen de lado e incluso invitan a convivir con las personas y compartirles las buenas nuevas. Así hay muchos. Se sienten especiales, cristianos especiales. Mire, hace tiempo, y me da vergüenza decirlo, pero conocí a un líder de alabanza y se le invitó a reunirse con unos hermanos nuevos. Ellos eran nuevos en la fe, tan pecadores como todos los demás, como usted y como yo. Y dijo, no gracias, yo no me junto con esos. ¿Quién sabe si son cristianos? No tiene caso que me reúna con ellos. Casi que dice, no me vaya a contaminar. Ese nada más. Un líder de alabanza diciendo, yo no me junto con esos. Y por culpa de esas actitudes farisaicas y religiosas, por la falsa santidad, por la santurronería, por la apariencia, por el mal testimonio, la gente no cree que el Señor nos cambia. Por eso, mire, hace poco hablaba con un católico y yo le estaba compartiendo la palabra de Dios y veníamos platicando entre otras cosas de nuestros gustos, ¿no? Pero le compartía la palabra de Dios y me decía, pues mira, ¿sabes qué? Yo aquí estoy bien. Estoy aquí bien en la religión en la que nací y prefiero seguir aquí. Porque, ¿sabes? Toda mi familia que ya se hizo cristiana y siguen igual o peor. Y he visto cada cosa. He visto broncas, chismes, hacen sus tranzas, no son honestos, hasta el tiempo en el trabajo se roban, pierden el tiempo en cualquier cosa, en el teléfono, viendo lo que no deben de ver, platicando con los demás, duran horas en el baño, andan con mujeres, son hipócritas y lo tratan bien a uno solo para ver qué le sacan, no son sinceros ni transparentes. Y esos que se dicen cristianos, me seguía comentando, me han robado. Para mí no es más que lo mismo. Claro, sé que habrá algunos con sus contadas excepciones que son buenos, pero gente derecha que hace las cosas bien en todas las religiones. Y mire, yo quería debatirle, yo quería explicarle, pero ¿sabe? No pude. Ya me quedé callado, le compartí lo que le tenía que compartir. Me quedé callado y entristecido al ver que tenía demasiados argumentos para no confiar. Él ya había sido engañado en muchas ocasiones. Y me quedé pensando en que mucho del cristianismo que vivimos es un cristianismo farisaico. Un cristianismo de apariencias, de dientes para afuera. Y esto es lamentable. Mire, el fariseo de la historia se había puesto como el mejor delante de Dios. Y los fariseos que escuchaban las palabras de Jesús estaban de acuerdo con él. Este hombre los estaba representando muy bien. Ellos también oraban y ayunaban, daban diezmos. Sin embargo, Jesús continuó hablando y les dice en el verso 13 de Lucas 18, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Qué actitud tan diferente? Esta actitud del publicano es diametralmente opuesta a la del fariseo. Este hombre no se sentía digno ni de levantar la mirada. Se reconocía a sí mismo como pecador. La culpa y la vergüenza lo hacían sentir lejos de Dios. De hecho, él se mantuvo lejos del lugar santo, indigno de estar en la presencia de Dios. Su postura manifestaba su humildad. A él no le interesaba nada ni nadie. Él no veía a los demás para compararse y ver sus errores, para criticar, ¿no? Él no podía decir, mira a los demás y no soy tan malo. No, solo buscaba estar delante de Dios. Y mire, continuamos ahí en el verso 13, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Se golpeaba el pecho en actitud de reconocimiento, porque él sabía que del corazón salen los malos pensamientos. Lo que ya vimos previamente, él sabía que en el corazón, dentro de él, estaba la maldad. La oración del publicano estaba llena de humildad, estaba llena de arrepentimiento por el pecado. Su necesidad de Dios era evidente, era verdadera. Su oración fue breve, pero tenía un objetivo. Dios, sé propicio a mí. No tenía palabras para expresar todo lo que él sentía. Esta breve confesión de este recaudador indica que se veía a él mismo como el peor de los pecadores. No necesitaba compararse con nadie. Y sabía que delante de Dios ninguna justificación y ningún pretexto servía.
Simplemente el publicano pidió perdón, se arrepintió y alcanzó misericordia por fe. El fariseo se arrepintió, él sabía que no estaba limpio por ninguna obra que hiciera. Verso 14, Lucas 18. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Mire qué interesante. En este verso Jesús está atribuyendo una autoridad divina. La autoridad divina de determinar quién es justificado y quién no lo es, pues dice, os digo. Dice Jesús, yo doy el veredicto, yo digo quién es y quién no es. Y os digo que éste fue justificado. Mire, estas palabras de Jesús les han de haber retumbado en los oídos a los fariseos. ¿Cómo que el publicano fue justificado? ¿Cómo que ese cobrador de impuestos regresó bien? Jesús literalmente les está diciendo, sí, así es, efectivamente, a pesar de no haber cumplido con ningún ritual o penitencia, a pesar de no haber ido de rodillas por kilómetros, a pesar de no haber hecho obras o méritos, a pesar de no haber cumplido la ley y a pesar de ser culpable, es declarado inocente, es declarado como justo. ¿Por qué? La razón es que ningún esfuerzo humano es capaz de alcanzar la justicia divina. Y como la justicia divina no se puede ganar o obtener por méritos propios, Dios la da a los pecadores arrepentidos, a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Los santurrones fariseos no podían creer lo que escuchaban. En palabras de Jesús, ellos estaban descalificados. ¿Cómo era posible? Entonces, ¿qué? Nuestras obras, nuestras oraciones, nuestros esfuerzos, ¿que no sirven de nada? Yo me imagino a los fariseos molestos. Cada palabra de Jesús era un golpe a sus tradiciones y a sus formas de vida. Y sé que algunos, tal vez de los que están aquí presentes, estén pensando, oye David, ¿pero qué no se supone que la salvación, ese regalo inmerecido para los pecadores, es a partir del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz? Bueno, sí y no. O sea, usted tiene razón. Aplica para nosotros que ya tenemos la revelación completa y estamos en el nuevo pacto. Pero este mismo principio aplicó antes en el Antiguo Testamento, porque antes de la cruz, la justicia, la justificación, la concedía Dios a todos aquellos que creían en Él. ¿Recuerdan a Abraham? Dice en Génesis 15 y en Gálatas 3:6, y él creyó y le fue tomado por justicia. Y lo mismo pasó, si nos ponemos ahí a escarbar, lo mismo pasó con los que creyeron en el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, Samuel, entre miles y miles más que no están registrados, creyeron y les fue tomado por justicia, se fueron con el Señor, ¿sí? Y a estas alturas tal vez alguno puede estar pensando, oye, pues entonces yo ya no me voy a parar a orar a las 4 o 5 de la mañana, porque pues de nada me sirve, ya no voy a estudiar la palabra de Dios, porque otros ni la saben, ni la aprenden, ni la leen, ni siquiera se saben los libros del Antiguo Testamento, y pues van a ser salvados. Y bueno, pues tengo que decirle que efectivamente así es, aunque no se sepan ningún libro y aunque no oren, fíjese lo que le voy a decir, la salvación es para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y más tenga vida eterna. Entonces nos podemos preguntar, ¿entonces está mal? ¿No sirve de nada? ¿No tiene sentido que me levante a orar o que estudie la palabra? No, como dijo Pablo, de ninguna manera. Las oraciones y el estudio están perfectos, pero la pregunta es, ¿por qué razón lo hacemos? Ahí se encierra todo. Porque si usted o yo nos levantamos a orar a las 4 o 5 de la mañana por religiosidad, porque sentimos que cumplimos con un requisito, porque sentimos que hacer eso nos hace ganar puntos, o como que es una obligación que tengo que hacerlo, quiero decirle con todas sus palabras que el objetivo ya se desvirtuó. No tiene razón de ser. Por el contrario, si nos levantamos con gozo, con gusto, a orar, porque queremos estar en comunión con el Señor, porque anhelamos estar en su presencia, mire, no le va a importar la hora, no importa si la hace a las 4, a las 5, a las 7, a las 10, a las 12, a las 5 de la tarde, lo importante es que usted quiere estar con el Señor. Y no lo vamos a ver como un requisito que se tenga que cumplir, ni como una obligación, ni como una carga, porque es un anhelo de estar en comunión con el Señor. Por otro lado, y si estudiamos la palabra,
de manera incorrecta para sentirnos más que los demás, para presumir cuánto sabemos y para sacarla en cualquier oportunidad y utilizarla para debatir, si así estudiamos la palabra, créame que ese conocimiento no le agrada a Dios, no sirve de nada. Porque el estudio diligente de la palabra nos ayuda a entender más el carácter de Dios. Tiene sus planes y sus propósitos para nuestra vida. Y eso es importante, pero no tiene valor curricular en el cielo. Su estudio es una bendición. ¿Una bendición para quién? Pues para aquel que la lee, para aquel que la disfruta, para aquel que quiere aprender. Pero no es una obligación. Es una bendición para aquel que disfruta el estar aprendiendo continuamente las sanas palabras de nuestro Señor, para aquel que tiene el deseo de conocer a Dios. Entonces, no está mal que oremos, no está mal, no, de ninguna manera, pero no crea que por eso va a alcanzar puntuación, de ninguna manera. Y es muy lamentable que en muchos lugares cristianos, y lo tengo que poner entre comillas, tienen la tendencia de poner cargas difíciles de llevar, lo mismo que hacían los fariseos, exactamente lo mismo. Les dicen a sus congregantes, ustedes tienen que orar y por lo menos 3 o 4 horas al día. Ay, por piedad. ¿Quién hace eso? Les ponen esas cargas. Les dicen, tú tienes que servir. ¿Tienes? Tú tienes que ayunar. Mire, conocía personas que ayunaban y se estaban muriendo porque era parte de su religiosidad. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes. Cargas. Mis hermanos, no, lo que sea que hagamos es para el Señor y debemos de hacerlo con gozo, de verdad, de corazón, felices por la oportunidad que Él nos ha dado de servirle. Mire, cuando nosotros le servimos, esa es una evidencia, cuando le servimos de corazón, de que somos sus hijos. Pero lo hacemos por amor, de corazón, no por carga ni por compromiso. Si usted siente cargo o compromiso, tiene un problema. Así que analicemos por qué razón hacemos lo que hacemos. ¿Realmente estamos viviendo una libertad en Cristo, una comunión verdadera o solo estamos cumpliendo con actos religiosos? Finalmente Jesús termina en el verso 14 con estas palabras y con esto concluimos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vamos a parafrasearlo. Porque cualquiera que cree ser salvo por sus obras terminará perdido en el castigo eterno. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los que van camino al infierno creen que son buenos. Los que van rumbo al cielo se reconocen como pecadores y saben que por ellos mismos no pueden salvarse. Los que van camino al infierno creen que la salvación se gana. Los que van rumbo al cielo saben que la salvación es un regalo gratuito. Los que van camino al infierno se enaltecen, se creen mucho, buscan el elogio de Dios y ellos serán humillados. Los que van camino al cielo se humillan, buscan su perdón y ellos serán salvados. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Padre bendito, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos confrontas, nos haces ver nuestra realidad, pero también nos alientas. Por un lado, Señor, tú nos rompes como a la oveja la patita, pero por otro lado nos curas, nos vendas, nos enseñas. Porque a veces nos estamos desbalagando, porque a veces estamos haciendo las cosas de manera incorrecta, pero tú con amor, con lazos de amor nos vuelves a traer a tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nunca nos enaltezcamos, que nunca nos creamos lo que no somos, porque solamente somos pecadores salvados por pura gracia, por un regalo inmerecido, Señor. Y sabemos que algún día estaremos en tu reino, pero no por alguna obra que nosotros hayamos hecho, porque todo lo que está aquí, todo lo que nosotros somos, Señor, a final del día proviene de ti. Todo es por ti y para ti. Queremos estar en tu presencia, Señor. Perdónanos si fallamos, perdónanos si cometemos errores, perdónanos, Señor, si todavía no hemos, o seguimos, Señor, dudando para obedecerte y no hemos querido cambiar algunas cosas de nuestra vida. Yo te pido, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a seguir adelante,
Te pido por mis hermanos, Señor, por los que están presentes, por los que están ausentes y por todos aquellos que escuchen tu palabra, Señor, para que tú nos bendigas y nos des siempre, Señor, esa esperanza y esa convicción de que algún día, Señor, estaremos delante de tu presencia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.